compartirles un archivo que preparé, que lo modifiqué y lo reedité para que ustedes tengan como un mejor entendimiento de este tema, porque ya es tema pasado. Apareció Cristian. Cristian, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? No me escucha, parece, ¿o qué? Bueno, voy aquí a aprovechar a hacer el registro de la asistencia. Antes de que se me olvide, muchachos, citaron para el próximo lunes en reunión de 5 a 6 de la tarde a los representantes del grupo. Entonces, Diego, para que esté pendiente ahí, el lunes de 5 a 6 de la tarde. Pues No yo sé tengo si... espera, yo trabajo hasta las 6 de la tarde derecho. Sí. Bueno, ya si usted quiere comunicarse ahí con coordinación académica, entonces a ver qué pueden Sí, yo hacer. llamo informe. Sí, señor. Listo, Diego. Ok. Bueno, entonces les voy a compartir el, numeral 1.2 de, del pasado taller, del taller 4. Permítame un momentico porque no me aparece ahí todavía el archivo. Permítame. ¿Ve? No se me quiere dejar ver el archivo ahí en la ventana. Permítame, yo miro a ver qué sucede porque no me deja compartir esa ventana. No sé por qué no me está dejando compartir el archivo. Permítanme un momento a ver qué sucede. Volverlo a cerrar y lo vuelvo a abrir a ver. Parece que ya. Por fin. Bien, bien. Hola Diana, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Bien, bien. 54. Cuando pinché en la... 54. Muy querido. Oiga, Diana, ¿y es que? Permítame un instante, yo miro a ver qué sucede porque no me está dejando compartir el archivo. No sé qué sucede. Temporalmente aparece y me desaparece. Bueno, les voy a... Vamos a ver si me deja proyectar entonces una diapositiva que tengo aquí preparada también. Que tiene que ver con ese punto. Eh, ¿Y está ahí sola? Diana, ¿está ahí sola? Tengo problemas con la compartición de archivo. Me lo deja ver temporalmente. Bueno, alguien que por favor entonces me haga la siguiente apertura, que no se me está dejando abrir el archivo, no sé por qué, en la compartición. Alguien que me comparta el ejercicio, el punto 1 del taller 4, donde hablábamos del mapa de Carnot. Entonces, alguien que desde la aplicación Boolean TT, por favor, abra la aplicación y me comparta el ejercicio. Yo ahí le voy relatando cómo lo tiene que hacer. ¿Alguien me puede colaborar en eso? Ahí un momentico. No, por favor.
Alguien que me comparta ahí, por favor, la aplicación Boolean TT, porque es que a mí me sale con retroalimentación aquí en el audio. Tengo el archivo preparado y todo, pero no me lo está dejando compartir. El profe ya lee. Gracias, Jorge, muy amable. Sí, no se me deja compartir el archivo definitivamente, no sé qué sucede. Bueno, recordemos que el punto 1 del taller 4 decía lo siguiente. Entonces, por favor, abrir mapa de Carnot para 3 variables, ¿cierto? Listo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, aparece, recordemos las reglas del mapa de Carnot como para que les quede claro de una vez por todas. Cuando el número de variables es par, supongamos que tenemos 2 variables, 2 a la 2 da 4 combinaciones, que en este caso, en la tabla de la verdad, tendremos contando desde el 0 hasta el 3 para las 4 combinaciones, ¿cierto? Con 2 variables, número par. Cuando es número par de variables, el mapa de Carnot es totalmente simétrico. Son 4 combinaciones, o sea, 4 celdas, o sea que son 2 filas, 2 columnas. Cuando tenemos un número impar de variables, según la regla y según ese documento que está subido en la plataforma, dice que el número de filas es la mitad del número de columnas. Y como pueden ver ustedes, en 2 a la 3 son 8 combinaciones. En 8 combinaciones es como contar del 0 al 7 en la tabla de la verdad. Y en número de celdas tiene que respetarse eso, son 8 celdas. Pero como dice la norma que son número impar de variables, entonces el número de filas es la mitad del número de columnas. Entonces, ¿qué número multiplicado da que el número de columnas por el número de filas de 8? 4. 4 columnas, 1, 2, 3, 4, por 2 filas. Entonces, el número de filas es la mitad, el valor del número de filas es la mitad del número de columnas. 4 columnas, 2 filas. Entonces, aquí respetando el mapa, la reglamentación de la metodología de los mapas de Carnot, en este caso, las variables las tomamos AB en la parte de arriba y C en el lado izquierdo hacia abajo, digámoslo así. Entonces, recordemos también que la letra se denominan en la nomenclatura para la notación ABC, donde A es la letra de mayor peso o de mayor valor y C es la letra de menor peso o menor valor. No olvidar eso para poder evitar conjeturas a la hora de poner los valores en su representación. Recordemos que entonces uno lee siempre ABC. Entonces, aquí tendría 000, es el valor 0 en decimal. 001, el 1 en valor decimal. El otro sería 010, que sería el valor 2 en decimal. 011, el valor 3 en decimal. Recuerde que en las tablas del mapa de Carnot también cada 2 variables, digámoslo así, en la consecutividad se da es de 00, 01, 10, 11, perdón, 11, 10, no 00, 01, 1011, sino que por el código Gray, que así se denomina, se hace como ese trueque entre el menor y el mayor valor, colocando el mayor valor en binario que el siguiente, y con eso respetamos la metodología de Carnot. Entonces 00, 01, 11, 10. Entonces aquí tendríamos 110, que será equivalente al número 6, y 111, que sería el equivalente al número 7. En este caso sería 100, que sería equivalente al número 4, y 101, que sería equivalente al número 5 en decimal.
En el mapa de Carnot, según la función y el planteamiento del problema inicial, se dijo que tenemos un valor 1 a la salida como función, como representación de salida válida para el ejercicio que se plantea, cuando tenga 1 a su salida, cuando el valor sea 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué quiere decir eso? Que la tabla de la verdad, en su equivalente en la función salida, como ustedes como lo representé inclusive en el planteamiento del ejercicio, que solamente teníamos un 1 en la salida para los valores 0, 1, 4, 5, 6 y 7, o sea, 6 unos. Con 6 unos, nosotros podemos representar esos 6 unos aquí en el mapa de Carnot. Entonces pondríamos un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Entonces, por favor, Jorge, para que, por favor, coloque esos unos donde representa según el planteamiento el, el, el planteamiento inicial del ejercicio. Por favor, entonces, presionar en la flechita a la derecha abajo para que muestre los subcubos o los grupos. Entonces aquí está, digámoslo así, los dos grupos o subcubos. Hay uno que se denomina de color rojo y otro de color verde. Entonces el verde, recuerde que se cumple también otra regla que dice que hay adyacencia, sea en la primera y en la última fila o verticalmente en la primera columna y la última fila. O sea que estos dos unos forman un grupo con los dos unos del lado lateral derecho, los del lado izquierdo, la columna izquierda con los de la columna derecha. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Ustedes aplican Carnot, perdón, Boolean TT y de una vez si no vaya a presionar todavía. Ah, bueno, ya presionó la flechita Jorge para el resultado. Pero, ¿qué quería yo en ese ejercicio? Que me plantearan las fórmulas, o sea, la expresión en forma canónica de los dos grupos en representación del álgebra booleana. Entonces, para este caso, vamos a coger el primer grupo o su cubo verde, que es estos con estos. Como son 4 unos y ese grupo está representado por los 4 unos, ¿qué quiere decir? Que es una suma de 4 productos. Lo mismo en el lado del grupo rojo o su cubo rojo serían 4 unos, entonces es la suma de 4 productos. Entonces vamos a hacer la suma del producto del su cubo verde o el grupo verde. Entonces sería cuando es 0, 0, 0. Entonces 0, 0, 0 en variables quiere decir A, B, C. Perdón, no A por no B por no C. O sea, negada la variable porque estamos usando lógica positiva. Ahora el valor 1, entonces sería A negado por B negado por C. Ese sería el valor 1. Más, entonces es el primero que es A negado por B negado por C, más A negado por B negado por C, más el número 4. Y el número 4 es A por B negado por C negado. Y el número 5, A por B negado por C. Esa sería la primera función, que era lo que yo les dije a algunos en los ejercicios. La primera función está representada entonces por ese primer grupo. Recuerden que también hay una norma que dice que para los mapas de Carnot debe haber el mayor número de grupos posibles conteniendo, perdón, el menor número de grupos posible conteniendo el mayor número de unos posibles. O sea, la idea es que cuando uno arma el mapa de Carnot, debe contemplar esa regla que ya está escrita también ahí en el archivo de referencia. Es hacer el menor número de grupos y que cada grupo ojalá tenga el mayor número de unos. Esa es otra regla. Pues aquí no había más que simplemente hacer 2 grupos porque no daba para más, ¿cierto? Entonces con 2 grupos conteníamos todas las funcionalidades de lo que se plantea. Y la otra fórmula del subcubo rojo o grupo rojo sería cuando tengamos aquí un 4, un 5, un 6 y un 7. Perdón, un 6 y un 7. Entonces, sería lo mismo que como para el verde. Sería A por B negado
por C negado, más A por B negado por C, más A por B, A por B por C negado. Y el 7 que sería A más A por B por C. Esas son las dos funciones que debieron haber escrito, como decir, función 1 del color del grupo verde, tales, igual a ese producto más el otro, más el otro, más el otro, que es el equivalente en fórmula canónica, en lógica positiva, como la representación de los números binarios y su equivalente número decimal de lo que represente cada uno en la función. Entonces, de una función son suma de 4 productos y de la otra función la suma de los otros 4 productos. ¿Y qué se quería entonces para aplicar la regla? Simplemente decir al final que de la función 1, por decir algo del grupo verde, que esa fórmula, ¿cuál es la variable que no cambiaba? Entonces ustedes dirían, ah, bueno, del círculo rojo, entonces la que no cambia es la, no me deja ver ahí, ¿qué dice Jorge? ¿La letra A? La letra A, correcto, o sea, la variable A. Sí, Y de la del grupo verde, o sea, toda esa función 2 escrita que es del grupo verde o su cubo verde, la variable que no varía es el B negado. Entonces, simplemente como resultado o respuesta final es la suma de las variables que no cambian de los grupos que haya encontrado. Si tuviéramos 3 o 4 o 5 grupos o subcubos, entonces serían el equivalente de la variable o de las variables que no cambian en todos los grupos, en todos los productos. Entonces sería, si fueran 3 grupos, serían la suma de 3 variables o de 3 expresiones, ¿cierto? Si fueran 4, entonces sería la suma de 4. Entonces, porque de cada función, o sea, de cada grupo escrito en fórmula, saca uno el resultado de la variable o de las variables que no cambian en cada uno de los productos. Y eso al final es lo que suma uno y es el resultado de la simplificación. Entonces es una estrategia muy sistemática, pero relativamente simple, que le puede llevar a uno a la respuesta. Eso era lo que yo quería que hicieran como intermedio antes de que le votara aquí el resultado. Que hicieran aquí la función 1 del grupo verde es igual a la fórmula esto, más esto, más esto, más esto. Y la del rojo, esto, más esto, más esto, más esto. Explicado en la fórmula como equivalente en la forma canónica, en la álgebra booleana, en su representación de variable en lógica positiva que corresponda a un valor decimal. Eso era todo lo que quería de ese taller. Igual, en todos los demás puntos les fue muy bien. Ahí está el balance de las notas. Y bueno, esto era lo que quería aclararles para ese numeral 1.2 del taller 4. Gracias, Jorge. Entonces ya puede liberarme la compartición y yo continuar acá con el tema. Gracias. Entonces, volviendo ya propiamente al curso, entonces aquí abro la plataforma y aquí hicimos el repaso rápidamente de lo que fue la tutoría pasada con los mapas de Carnot. Hoy lo que queremos ver es todo lo que tenga que ver con codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, memorias flip-flops, registros de desplazamiento, básicamente. El tema como tal, si lo vamos a mirar, sería mucho más allá, que sería ver sumadores, restadores, comparadores y demás. Pero pues obviamente la cobertura de la asignatura nos da como limitado para por lo menos hablar de los codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, flip-flops, que es la memoria básica binaria, los registros de desplazamiento, que son los arreglos que ya se tienen por los diferentes flip-flops. Y con eso podemos dar algunas aplicaciones, porque todo esto reúne en la parte de la arquitectura de computadores
o se manejan a través de la ALU, que es la unidad aritmética lógica, porque una unidad aritmética lógica maneja sumadores, restadores, divisores, multiplicadores y demás. O sea, puede hacer todas las operaciones matemáticas, y esto es a lo que estamos llegando, es tratar de llegar a esa parte de la arquitectura de computación paso por paso. Y obviamente la otra aclaración es que hasta la tutoría 4 vimos todo lo que tenía que ver con la electrónica lógica combinacional, simplemente arreglos de compuertas por unas entradas donde inmediatamente a su salida tiene una respuesta. A partir de esta, que es la tutoría 5, hablamos ya de lo que se denomina la electrónica lógica secuencial. Y cuando hablamos de secuencial, como les he venido diciendo en diferentes sesiones, es la que tiene que ver con retardos o almacenamiento, memoria. Entonces, y cuando hablamos de retardo, también hablamos es como de señales de reloj, sincronía, señales sincronizadas. Y cuando hablamos de señales sincronizadas, estamos hablando de señales que son manejadas por relojes, por señales de reloj que se manejan en los tiempos de subida o en los tiempos de bajada. Como la asignatura tenemos el tiempo como tan disminuido para poder hablar extensamente de cada tema, yo lo comento así rápidamente para que ustedes lo tengan presente y cuando lleguemos al documento lo podemos ir mirando. Entonces, aquí hice una representación de lo que es, por ejemplo, un multiplexor decodificador. Es un chip, o sea, la famosa cucaracha negra que les he venido diciendo. Este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, tiene 24 pines, 24 patas. O sea que es una cucaracha de 24 patas. Todos los elementos semiconductores, los que ya vieron conmigo electrónica, saben que todos los elementos semiconductores de pastilla negra son que tienen un compuesto, un dopaje tipo silicio. ¿Y qué hay dentro de esta pastilla? Pues las famosas compuertas electrónicas, que tienen en este caso, para este caso ya en particular, a partir de esta sesión, electrónica lógica combinacional, electrónica lógica secuencial. O sea, puedo manejar retardos, combinación de compuertas, retardos y o señales de sincronización o de tiempo. Entonces, ¿qué más habría por decir de un chip de estos, un circuito integrado, porque se le denomina en el argot técnico como chip o circuito integrado en inglés, IC, Integrated Circuit? Entonces, estos circuitos integrados también adentro, la electrónica básica, toda está determinada por transistores. El transistor es el invento tal vez más trascendental de la segunda o la tercera etapa de la revolución electrónica, por allá en los años 40 del siglo pasado, y los japoneses fueron los que más empezaron como a expandir esa tecnología. Y ya los microprocesadores no es más que un cúmulo de chips de muy alta integración, donde ya no estamos hablando ni de 1, ni de 10, ni de 20, ni de 30. Estamos hablando de cientos de miles de transistores empaquetados en un chip, que claro, los chips normalmente vienen como de color, como de tipo cuadrado y pueden traer 200, 250, 255 pines, 300 pines, dependiendo del tipo de tecnología, la marca y todo el procesador, que lo veremos más adelante. Eso como para decirles qué es lo que viene adelante. Los codificadores, los decodificadores, que no es más que un chip, los multiplexores, los demultiplexores, los flip-flops y los registros de desplazamiento. Entonces, en codificadores electrónicos, vamos a abrir este archivo. Pues aquí tengo una representación de lo que puede ser la simbología de un codificador o un decodificador. Entonces, vamos a abrir el archivo del... ¡Ay, me equivoqué! Del codificador electrónico. Permítame, yo lo paso sobre un archivo, una carpeta temporal. Y lo abrimos.
Bueno, ahí estoy abriendo el archivo de codificadores. Tenemos que entrar primero al archivo de codificadores, correcto. Yo necesito que me digan qué están viendo en pantalla para saber si les comparto el archivo como tal o ustedes los abren en plataforma, perdón, en sus plataformas y yo se los comparto porque tengo problema ahora con la compartición. Permítame un momentico. La plataforma, profe. ¿Cómo? Estamos viendo la plataforma. Perfecto, entonces permítame, yo me salgo y me devuelvo a ver si me deja compartir ese archivo. Correcto, ahí vamos. Plataforma, ok. Entonces ahí estoy con el codificador electrónico. Por ejemplo, todo codificador, todo decodificador, todo multiplexor, todo de multiplexor, todo flip-flop o conjunto de flip-flops, que son las memorias básicas binarias, todo registro de desplazamiento está representado desde el punto de vista de la electrónica lógica digital por un chip. En este caso, yo pongo un ejemplo aquí en el archivo que es el codificador 74LS148, que es una cucaracha de esas de patas negras, patas blancas, perdón, una cucaracha negra de patas blancas que tiene una disposición determinada de acuerdo a su función y al número de terminales que maneje. Entonces, yo lo pongo como referencia como para que técnicamente pues se entienda que es un dispositivo que cumple con una función dada. Para otros usos de este término, voy a hacer también codificador de desambiguación. Un codificador es un circuito combinacional. Todavía es un circuito, ya es un circuito combinacional. Ojo, con 2 a la n entradas, como vemos aquí en la representación simbólica, 2 a la n entradas y n salidas. Cuando estamos hablando de 2 a la n entradas, quiere decir que tengo el código binario como tal al lado izquierdo y la codificación, que es el equivalente como al número de salidas, que es n, o sea, el número de salidas ya codificadas. Entonces, ojo, un codificador, para que ustedes lo tengan presente, es el que maneja 2 a la n entradas, o sea, el código binario como tal del número de bits que vaya a manejar, y un número equivalente de salida como n, donde n es el número de salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente de la entrada. A ustedes les parecerá un poco paradójico. Volvamos a repasarlo así. Un codificador es aquel que tiene su código binario a la entrada, o sea, 2 a la n entradas como ese código binario según el número de bits, y a su salida simplemente tienes n salidas, n bits. Como ustedes pueden ver, entonces, en resumidas cuentas, un codificador tiene por el lado izquierdo mayor número de pines, por decirlo de alguna manera, y a la salida tiene un menor número de pines. Eso es un codificador. El decodificador, como lo vamos a ver, es a la inversa. El decodificador coge esos bits como entrada y saca los 2 a la n bits de salida. Entonces, la verdadera diferencia entre un decodificador y un codificador reside en esta funcionalidad. Codificador, 2 a la n entradas, salidas, n salidas. El decodificador es n entradas, la salida es 2 a la n. Es a la inversa. ¿Por qué? Porque un codificador, como su nombre lo está diciendo aquí, es representar la salida del código binario correspondiente a la entrada. Eso es el codificador. El codificador disminuye el número de salidas. El decodificador aumenta el número de salidas. Porque es que uno lo puede tomar en esa interpretación. Un codificador tiene mayor número de pines a la entrada, menor número de pines a la salida. Un decodificador tiene menor número de pines a la entrada, mayor número de pines a la salida. Apréndanse eso y ya con eso van a la fija con qué es un codificador y decodificador. El codificador se diseñan con prioridad o sin prioridad. Básicamente los que son con prioridad es aquellos que manejan cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la de mayor prioridad. Cuando hablamos de mayor prioridad, generalmente hablamos es del mayor número decimal equivalente de esa codificación binaria. Eso es manejarlo con prioridad.
Y en el argot técnico, ya más allá, yendo más allá que un chip, que un simple circuito integrado, uno lo llama es como códex, codificador, DEC, decodificador. Entonces uno habla como de los famosos códex. Hablemos en plata blanca al argot real de la práctica, del día a día. Hablamos de los famosos decos. Cuando hablamos de los modems, codificadores de codificadores, hablamos es de decos. Cuando uno tiene un deco para una conexión de internet o para una conexión de la televisión, cuando maneja uno código IP, direccionamiento IP, entonces uno ya no habla de códex, sino de decos, pero ya es el aparato que conforma pues toda una funcionalidad codificador decodificadora o decodificador codificador. ¿Por qué hablamos de códex o decos? Porque son ya equipos, aparatos completos que manejan la doble funcionalidad, codificar la señal y decodificar la señal. Codificar cuando la voy a enviar al medio de transmisión y decodificar la señal cuando la traigo del medio de transmisión, en este caso el cable que viene de la calle, que le llega a la oficina o a la casa o al sitio donde necesita el servicio, y traigo el cable y ahí pongo el aparato que va a funcionar como decodificador, porque viene una señal codificada y yo la decodifico. O codificarla es que yo la voy a enviar al medio, o sea, yo cojo ese número de bits, los digitalizo, yo cojo la señal análoga, la digitalizo y la envío al medio. Entonces, codificar es enviar al medio, decodificar, traerlo del medio. Eso sería como la explicación más simplista de lo que puede ser un codificador decodificador. En este caso, los codificadores son utilizados en archivos multimedia para comprimir audio, imagen o video. Entonces, mire, un celular, cuando yo hablo por él, es un codificador. Cuando recibo la señal o la imagen o el video o la foto, es un decodificador, porque él trae la imagen que viene digitalizada, él la decodifica y me la muestra, ¿sí? Entonces, como codificador, que es lo que estamos viendo en este momento, es archivos multimedia para comprimir audio, imagen o video, que ya otra cosa son los formatos, ¿no? En audio está MP3, AC3, etcétera, etcétera. En imagen, MPEG, y en video puede ser MP4, que es el más difundido hoy día y el más comprimido y optimizado, ya que de la forma original este tipo de archivos es demasiado grande para ser procesada y transmitida por los sistemas de comunicación. ¿Cuáles son los sistemas de comunicación? El cable, las antenas, el radio, la fibra óptica, etcétera. ¿Sí? Ese es el medio de comunicación. Disponible actualmente. Se utiliza también en la compresión de datos para obtener un tamaño de archivo mucho menor. Entonces, básicamente los codificadores lo hacemos es para comprimir información. Entonces, devolvámonos un poquito en la parte simbólica. Tenemos un poco de entradas y un menor número de salidas. Estamos comprimiendo la información. Así de entrada ya uno sabe que un codificador es, si lo miramos de izquierda a derecha, es comprimir información porque tenemos muchas entradas, pocas salidas. Y ahí sale prácticamente la aplicación como tal de un decodificador. Según esta nueva definición, entonces podemos dividir los codificadores en códex sin pérdidas y códex con pérdidas, según si la información que se recupera coincide exactamente con la original o es una aproximación. Recordemos que como hoy día todas las imágenes, el audio, el mismo video se manejan por video streaming, que es, digamos, transmitir en directo y ir visualizando la información a medida que se va enviando o recibiendo, puede tener pérdidas, esa digitalización de la señal. Entonces, a eso se refiere, que muchas veces vienen codificadores de codificadores con mayor o menor precisión, mayor o menor capacidad de compresión, y entre mayor o menor relación de compresión tengan, probablemente esa pixelación, que es como diríamos en el argot técnico a nivel de video, por decirlo, o de imágenes, se puede a veces deformar la imagen o el video en el momento que lo estemos transmitiendo. Entonces, eso es la parte que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Bueno, eso es básicamente, y de una forma muy simplista, lo que podríamos ver lo que es un decodificador. Ahorita les voy a compartir
decodificador. Entonces permítame, yo me meto nuevamente a la plataforma y voy a compartirles el decodificador. Abro el archivo y ya les voy a compartir esta visualización. No, como que le van a mandar a hacer una, le van a cambiar baños, le van a cambiar pisos. Entonces ahorita le estoy compartiendo aquí el decodificador. El decodificador es el reverso de lo que les había dicho. El codificador es 2 a la n entradas, n salidas. El decodificador es al revés. N entradas y 2 a la n salidas. Pero aquí hay una definición un poquito más, es también obviamente un circuito combinacional, porque ya aquí podemos manejar señales de reloj. Ojo, cuando hablemos de señales de reloj, o sea, hablamos en electrónica lógica digital, señales de reloj o sincronía, sincronización, cuando siempre manejamos señales de reloj. Eso ya se los había explicado en electrónica, los que ya vieron electrónica conmigo, que por lo general todos los circuitos electrónicos, todos los chips electrónicos, todas las tarjetas electrónicas traen relojes. ¿Para qué? Para poder sincronizarlos unos con otros con una frecuencia de reloj establecida. Porque no podríamos poner a conversar un chip o una tarjeta con otro dispositivo o con otra tarjeta electrónicamente hablando si no están sincronizados en el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de circuitos combinacionales, estamos hablando siempre con manejo o referencia de reloj para poder hacer sincronización. Entonces, es la función inversa a la del codificador, es decir, convierte un código binario de entrada, ¿cierto? 2 a la n, perdón, n entradas por 2 a la n salidas, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un código natural BCD en uno de n bits de entrada y m líneas de salida, donde n puede ser cualquier entero y m es un entero menor o igual a 2 a la n. Volvemos y repasemos. Recordemos que el codificador es 2 a la n entradas, n salidas. El decodificador es n entradas, 2 a la n salidas. Aquí se habla como m, como un número entero menor o igual a 2 a la n. Entonces, aquí tendríamos la representación un poquito más elaborada desde el punto de vista simbólico de lo que puede ser un decodificador, ¿cierto? Porque tenemos ese número de entradas menor, por decir algo, un decodificador 2 a 4. Mire que tenemos 2 entradas, 4 salidas, ¿cierto? El decodificador, recordemos que será entonces de traer esa información comprimida y descomprimirla, expandirla y mostrarla, digámoslo así. O sea, usted la tiene comprimida, entra y la expande. ¿Qué quiere decir? Que este es un decodificador, por ejemplo, 2 entradas, 4 salidas, 2 a 4. Quiere decir que son 2 entradas, 2 a la n salidas, donde el número de entradas es n. 2 a la n, 2 a la 2 da 4 salidas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos más claro un poquito lo que puede ser el decodificador. Y ya desde el punto de vista, por ejemplo, en esta representación del decodificador, 2 entradas, 4 salidas, ¿cómo lo podríamos representar en una tabla de verdad o de estados del decodificador? Porque todo en electrónica lógica digital lo manejamos con tablas de verdad, en este caso tablas de verdad de estados, como en los mapas de Carnot, por estados también. Aquí también en la parte secuencial, que es la electrónica lógica digital que empezamos a ver, se maneja por tablas de la verdad. Entonces tenemos la entrada a 0 a 1 y representamos su valor binario equivalente en las combinaciones. 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Para el valor decimal equivalente al 0 y a un 1. Y en las salidas teníamos el de 0, el de 1, el de 2, el de 3, donde, por decir algo, si solamente tenemos una salida, de acuerdo a esa combinación de entrada, entonces tendríamos un 1 en de 0, en el otro un 1 en el de 1, y así. En este caso solamente tendríamos 2 salidas para el de 0 y el de 1. Entonces, eso es más o menos la representación en tablas de verdad de estados para los decodificadores. Aquí tenemos las otras combinaciones,
porque recordemos que con dos variables de entrada tenemos 2 a la n combinaciones, o sea, 2 a la 2, 4 combinaciones, que es como contar de 0 a 3, 0, 1, 2 y 3, y aquí tenemos las otras combinaciones. Entonces tendríamos solamente en la salida 1 para cuando tengamos el valor equivalente binario en decimal 2, y el D3 cuando tengamos el equivalente del binario 1, 1, que es el decimal 3. Entonces, eso es un decodificador. ¿Qué aplicación práctica tenemos de los decodificadores? Pasemos a la página 2 de ese documento que está subido en la plataforma, que es su función principal es la de direccionar espacios de memoria. Ojo, la función principal de un decodificador es direccionar espacios de memoria. Un decodificador de n entradas es capaz de direccionar 2 a la n espacios de memoria. Por decir algo, como en este caso, para poder direccionar 1 kilobit de memoria se necesitan 10 bits, ya que la cantidad de salidas sería 2 a la 10, que es igual a 1024. Entonces, el decodificador, la función principal es direccionar memoria. Con 20 bits puedo manejar hasta 1 megabit y con 30 bits puedo manejar hasta 1 gigabit. ¿Sí? Eso es, digamos, la mayor funcionalidad del decodificador. Recapitulando un poco, un codificador es como básicamente para comprimir información, comprimir datos o información. Y el decodificador como para direccionar memoria, digámoslo de otra manera, ¿cierto? Una aplicación muy práctica de los decodificadores es el visualizador, el display a 7 segmentos. Es un configura como el equivalente a un decodificador 7 segmentos. ¿Por qué lo llamamos de 7 segmentos? Miremos aquí esta foto. Este es un display de un número o de una letra alfanumérico que se representan los tableros que hay en los digiturnos o en los turneros de muchas entidades, de los centros de diagnóstico, de las ópticas, de los bancos, siempre donde hay que poner en fila y en espera a las personas, o directamente desplegado allá bueno, ahora más análogo se muestran las pantallas de televisión, donde dice, por favor, el turno número tal, si ya la persona se registró, el nombre de la persona y esto. Pero en forma más simplista es a través de este visualizador de 7 segmentos. ¿Por qué dice de 7 segmentos? La aplicación más práctica de un decodificador a 7 segmentos. Un LED, 2 LEDs, 3 LEDs, 4 LEDs, 5 LEDs, 6 LEDs, 7 LEDs. Estas barritas es básicamente un LED de despliegue. La letra A, B, C, D, E, F, G. Con esas letras, con esas 7 letras, por eso le digo un decodificador o visualizador, un display de 7 segmentos. Es que en inglés uno habla de display, ¿cierto? En español uno dice visualizador. Un visualizador de 7 segmentos, un display de 7 segmentos. ¿Sí? Eso sería la aplicación más práctica de un decodificador, en este caso, un display o visualizador a 7 segmentos. Y miramos aquí la representación de estos LEDs. En la página 3 del documento, si ustedes abren la plataforma o me siguen, veremos que aquí está representado la letra A, o sea, un LED, la letra B, otro LED, la letra C, otro LED, la letra D, la letra E, la letra F y la letra G. Supongamos que queremos representar el número 1. Entonces, uno pone los códigos en el deco de tal forma que, de acuerdo a la entrada, de 2 a la n entradas, represente el equivalente al número 1 para que se despliegue y se encienda el LED B y el LED C. Y ahí ya tendríamos la representación del número 1. Vamos a suponer que vamos a representar el número 2. Entonces, según el número de entradas, 2 a la n, tendríamos para la salida 7 segmentos, se encendería el LED de la letra A, el de la B, el de la G, el de la E y el de la D. Y ahí tendríamos la representación del número 2. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tendremos más abajo en la página 4 todos los caracteres, por ejemplo, para representar la letra O el dígito 0. Entonces, el 0, aquí los números 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Sí? Esto sería entonces la aplicación muy difundida
hoy día todavía de lo que son los decodificadores, en este caso, un decodificador a 7 segmentos que es el integrado 74LS47 o CD4047, que es un chip que maneja a este visualizador a 7 segmentos. Eso sería entonces la explicación muy rápida de lo que sería un decodificador. Vamos ahorita a compartirles, volviendo a la plataforma, lo que es un multiplexor. Pasamos al multiplexor y luego al demultiplexor. Entonces, los documentos, si ustedes los abren de la plataforma, van a darse cuenta que son muy extensos, más que todo el de multiplexor y multiplexor, porque el multiplexor y el demultiplexor en funcionalidad en algunos momentos se pueden como traslapar o asimilar con lo que son los códecs, o sea, codificadores de codificadores. Por ejemplo, yo les voy aquí a compartir rápidamente el del multiplexor. Ahí les estoy compartiendo en la presentación un multiplexor y un multiplexor. Digamos que en este archivo yo condensé los dos, o sea que vamos a hacer un repaso rápido aquí de los dos. Por ejemplo, ese multiplexor lo podemos representar por uno de los tantos chips, que es el 74LS151. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Por eso es que en la plataforma ahora me devolveré y ustedes lo verán como una especie de triángulo, donde el triángulo, si lo vemos desde el lado izquierdo, tenemos un poco de entradas y una sola salida. Eso es un multiplexor. Muchas entradas o varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir que ese dato pase a través del medio de transmisión y sea direccionado hacia la salida. Eso es un multiplexor. Es seleccionar de todas las entradas posibles una de tantas y que se permita pasar por el medio de transmisión para que sea direccionado a través de su salida. Eso es un multiplexor. Muchas entradas, una sola salida. Y desde el punto de vista de la multiplexación, hay multiplexación por división de frecuencia, de tiempo, de código y de longitud de onda. En realidad todo esto es mucho más complejo, pero yo se los trato de hacer ver de la manera más simple posible. Al final de la página 1 dice que se cuenta para la función de multiplexación o multiplexor diversas aplicaciones. Primero, como un selector de entradas. ¿Por qué? Ya lo voy a mostrar aquí en la gráfica. Como un serializador, porque convierte datos desde el formato paralelo al formato serie. O como transmisión multiplexada, que se usa mucho en la transmisión de datos de información a través de los sistemas de digitalización y transmisión de datos como SDH, ATM, fibra óptica, etc. Entonces, ya desde el punto de vista simbólico, podemos ver aquí en la página 2 el diseño en electrónica digital de lo que podría ser la representación de un multiplexor. Es varias entradas, o muchas si ustedes quieren, los selectores para tomar cuál entrada es la que va a pasar y una sola salida, ¿sí? O visto desde el punto de vista más como de selección, entonces de la entrada solamente vamos a tomar el I0 para que pase a la salida. Eso es un multiplexor, así de sencillo. Y ya desde el punto de vista de chips, entonces tenemos muchas entradas, una salida y un selector. Y la tabla todo lo manejamos con tablas de la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 entradas y el stop, que es como una especie de sincronizador, y las diferentes posibles combinaciones que se pueden tener para determinadas salidas. Aquí tenemos ya circuitos multiplexores, por ejemplo, cuando tenemos simplemente variables A, B y los selectores 0, 1 o 2 o 3 y demás. Entonces tenemos una recopilación de diferentes aplicaciones
de lo que son los diferentes multiplexores. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito comparador que es un 7485. O sea, lo que yo he hecho en este documento es una recopilación de toda la tecnología que tiene que ver con multiplexores y de multiplexores. Y rápidamente les voy a compartir también el multiplexor de la plataforma, porque nos falta mirar los flip-flops y los registros de desplazamiento. Vamos a abrir el de multiplexor, se los voy a compartir por la plataforma, directamente aquí desde la presentación. Y el multiplexor. El multiplexor de multiplexor o de multiplexer, también lo llama multiplexer o de multiplexer. Ah, en inglés, es que uno no habla de, o de MUX, MUX, de MUX. Es que hay que manejar también las siglas, tanto español e inglés. No hablemos de Spanglish, sino de, yo uso la terminología, por ejemplo, en español, pero si yo quisiera hablar ya de la terminología técnica como tal, uno habla como de los MUX o los de MUX. MUX es el multiplexor, de MUX el de multiplexor, o multiplexer, multiplexor en inglés, y de multiplexer, de multiplexor, la traducción en español. En electrónica digital, un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos, es al revés de lo que les había mostrado en el diagrama simbólico del multiplexor. O sea, una sola entrada de información de datos y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2 a la n posibles salidas. En otras palabras, si lo vemos desde el punto de vista simbólico, es como una simbología de este tamaño, ¿sí? Y en un diagrama lógico, por ejemplo, de 1 a 4, como muestra aquí, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el de multiplexor, entonces es al revés del multiplexor, porque recuerde que en multiplexor teníamos muchas entradas, una sola salida. Aquí tenemos una sola entrada, varias o muchas salidas. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que les quería mostrar rápidamente, y las tablas de la verdad, las tablas de Tao, los chips, las diferentes equivalencias de circuitos. Y ahí es donde uno podría decir, por ejemplo, con este integrado, el que les dije ahora al rato, el decodificador a 7 segmentos. Este integrado que es el 7447, que es el decodificador a 7 segmentos. Miren que aquí tengo las letras A, B, C, D, E, F, G. Es para representar las diferentes LEDs del display, ¿cierto? Entonces, un demultiplexor se puede confundir o se puede asimilar, digámoslo así, por su funcionalidad con un decodificador. En este caso, con este, porque tenemos n salidas, que son las combinaciones para tener esa combinación a 7 segmentos. Y tenemos más representaciones, por ejemplo, aquí tenemos un circuito comparador, que es yendo un poquito más allá de la presentación, que es lo que queremos el día de hoy. Bueno, entonces, ahorita les hago un resumen, o cuando vayamos a entrar al taller, les hago un resumen de todo este contenido. Vamos rápidamente a lo que sería el flip-flop. Y aquí, donde ya se empieza, por decirlo de alguna manera, complicar un poco más toda la conceptualización del manejo de las tablas de verdad para la representación de los estados o las salidas de acuerdo con esas entradas. Entonces les voy a compartir el documento flip-flop. El flip-flop, permítanme les comparto. Entonces aquí está el documento abierto, flip-flops. Siempre trato de hacer la mejor edición y modificación de los archivos base cada semestre para que cada vez se entienda lo más fácil y rápido posible todas estas terminologías y tecnología. Los flip-flops nomás son las memorias biestables básicas. ¿Por qué biestables? Solamente maneja bi de doble estado. Es una memoria básica de 2 estados. No maneja sino ceros o 1.
y es la base de las memorias, de todas las memorias en electrónica digital. Las memorias desde el punto de vista electrónica, lógica digital o electrónica digital es los flip-flops, es la memoria básica, solo maneja ceros y unos. A su salida tendré o un 1 o un 0 nomás, o un valor indefinido, que lo vamos a ver aquí. ¿Y cómo controlo eso? Con las señales de reloj, que son ondas cuadradas, donde tengo un pulso alto o un pulso bajo. ¿Y cómo se activan? Por un flanco, que es el flanco de subida o el flanco de bajada. O sea, cuando la onda pasa del valor bajo al valor alto, o la onda pasa del valor alto al valor bajo. Y esto ya es lo que se denomina la sincronía o las señales de reloj para que se puedan gatillar o representar la funcionalidad de esos flip-flops. Ojo, hay 4 tipos de flip-flops. En la página 1 aquí todavía, en la representación, se pueden ver que existen 4 tipos de flip-flops. Los tipos SR, JK, D y T. SR, que es el básico, que es el que vamos a ver hoy y el que vamos a tratar de implementar en el taller, que quiere decir S de set en inglés, poner, colocar, y R de reset, resetear, clarear o limpiar. Entonces, SR, set, reset, flip-flop, SR, flip-flop, JK, flip-flop, D y flip-flop, T. El JK es una variación del flip-flop tipo set, reset, SR, poner, reponer, o poner, limpiar, clarear. Entonces el JK es una variante de este flip-flop por uno de estos estados que cambian. Otra advertencia, los flip-flops y todas estas compuertas ya de registros de desplazamiento, flip-flops y circuitos combinacionales normalmente tienen una salida Q y no Q. Tienen siempre su salida Q, la que siempre uno va a tomar para la función del circuito, o la función no Q, que es la variable inversa, o sea, el valor inverso de esa salida Q. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera la salida un 0 en Q, el no Q siempre va a ser un 1. Si yo en la salida Q tengo un 1, en el no Q tengo un 0. Entonces, siempre en esos chips y en esos circuitos voy a tener las llamadas salidas Q, no Q. ¿Sí? Entonces, en esta tabla de la verdad tenemos representado lo que es la funcionalidad de un flip-flop set reset. Y es decir lo siguiente, que cuando yo tengo un 0 en el set y un 0 en el reset, el valor no cambia, permanece. Cuando yo tengo un 0 en el set y un 1 en el reset, se mantiene un 0 en la salida Q y obviamente un 1 en la salida no Q. Cuando yo tengo un 1 en el set y un 0 en el reset, ahí ya tengo un 1 en el Q, en la salida Q, y un 0 en la salida no Q. Y cuando tengo un 1 en la posición S de set y un 1 en la posición R de reset, tengo un estado que se denomina prohibido. Por esa razón es que se creó el flip-flop JK. Porque el flip JK es la versión mejorada del flip-flop set reset. La diferencia se da es cuando las señales de entrada en J igual a K y 1 igual a K, que era antes prohibido en el flip-flop reset, aquí ya la salida es la negación. O sea, que invierte la salida de acuerdo al estado que traía. Entonces, cuando tengo 0, 0, como en el flip-flop set reset, permanece el estado. Cuando tengo un valor J, 0 y K igual a 1, tengo un 0 en la salida Q. Cuando tengo un 1 en el J y un 0 en el K, que es como asimilándola al set reset, tengo un 1 en el Q y un 0 en el no Q. Pero aquí, a diferencia del set reset, cuando tengo un 1 en el J y un 1 en el K, entonces invierte la salida de acuerdo al valor que traía. Eso desde el punto de vista del flip-flop tipo JK. En el flip-flop tipo D se denomina así porque es D de data, que es un flip-flop tipo data, tipo de datos. Simplemente maneja y son 2 salidas, Q y no Q obviamente, pero es la simplicidad porque tengo, si a la entrada tengo un 0, a la salida tengo un 0, y si a la entrada tengo un 1, a la salida tengo un 1. Y en el flip-flop T, que quiere decir del inglés toggle que es como disparo o trigger es como cebamiento, disparo, excitación, tengo las mismas 2 salidas Q y no Q,
y se aplica la tabla, pero ya no en el punto de vista que si tengo un 0 a la entrada, un 0 a la salida, y un 1 a la entrada, un 1 a la salida, no. Si tengo un 0 a la entrada, permanece el dato que tenía en Q, si no ha cambiado nada. Y si tengo un 1 en la entrada, en la salida, invierte el estado que traía la salida tradicionalmente. Entonces, cuando yo digo permanece, invierte o permanece, es porque es una memoria, es la memorización de un estado que tenía previo y que puede permanecer. Si tenía en el estado previo un 1 y cuando dice permanece es que quedará C1 en la salida Q. Pero si dice que tenía un 1, por decir algo, antes y que permanece en el salida Q y yo le meto un 1 en el T, quiere decir que si permanecía 1 antes, entonces al invertirlo se convierte en 0. Entonces esa es digamos, la disertación o la explicación de lo que sería de las señales cuando dice permanece o invierte. O sea, permanece es como memoria, memorizar, ¿sí? Eso es. Invierte es como clarear. Si tenía un 0, clarea, pone a 0 la salida. Y esta es la otra forma de representación de los flip-flops. Los flip-flops, en la página 3 de ese documento, yo hice otra simbología como para mostrarlo de otra manera, donde yo tengo en una caja, en un box, una cajita, dos entradas C reset y las salidas Q1Q. Lo mismo en el JK, Q1Q, en el D, Q1Q y el T, Q1Q. Ojo, en el tipo C reset, dispositivo de almacenamiento básico de datos, mantiene el dato hasta que ocurre un reset. Óigase bien lo que dice. Este es como el resumen del flip-flop C reset. Mantiene el dato hasta que ocurre un reset. ¿Qué quiere decir eso? Que en el flip-flop C reset, si yo tenía set 0, reset igual a 1, y luego cambio a set 0, reset igual a 1, y luego cambio a set igual a 1, reset igual a 0, entonces el Q se pone a 1 y se mantiene ese dato hasta que no cambie la condición para que el reset sea puesto a 1. Cuando se ponga otra vez la condición que set sea igual a 0 y reset sea igual a 1, entonces ahí sí cambiaría este dato. Por eso se dice en la definición que el flip-flop set reset mantiene el dato hasta que ocurre un reset. ¿Ya? Y el JK dice, es el más versátil de los flip-flops básicos. Dos comportamientos en la entrada y conmutación a la salida. Es una mejora del flip-flop reset. El D, que es tipo datos, es un flip-flop básico de datos, tiene la ventaja de una construcción más simple que la versión JK. Y el tipo toggle, la acción de conmutación, es útil para los contadores. Este toggle se usa mucho en contadores en electrónica. Se puede construir a partir de cualquier tipo básico. Y ya la representación en compuertas lógicas digitales. Todo eso que hemos visto ya lo estamos empezando a ver aplicado aquí con ya diferentes circuitos secuenciales, en este caso el flip-flop set reset. El flip-flop set reset, la forma más fácil de entenderlo es en esta simbología, cuando es con este equivalente NOR. O sea, la entrada que suma, la salida se niega. Lo mismo aquí al otro lado. Entonces, simplemente esta salida se retroalimenta a una de las patas de la entrada de la otra compuerta y esta salida de la otra compuerta se retroalimenta con la entrada de la compuerta opuesta. Y así obtenemos la salida Q no Q. Y lo podemos hacer también con compuertas NAND en la misma manera, pero obviamente aquí ya la condición cambia donde el Q está arriba y el no Q abajo. Esto sería la funcionalidad de los flip-flops referente desde el punto de vista compuertas. ¿Qué integrados manejan los flip-flops? Hay muchísimos. Por ejemplo, un tipo flip-flop tipo D es un CD43, es un chip, un integrado. Un flip-flop JK, por ejemplo, un 7470, que es lógica TTL, lógica transistor-transistor. Un JK con maestro esclavo, 7472. O un JK maestro esclavo doble. O sea que en ese chip vienen dos flip-flops JK, prueba de llama doble, 7473. Un flip-flop tipo D, tipo
de encebado, de disparo, doble. O sea, vienen dos flip-flop tipo D, 74-74, el 74-76 y así sucesivamente. En realidad la lista es inmensa, pero yo les coloqué ahí algunos ejemplos como para que ustedes lo tengan de referencia. Y pasamos por último al tema de los registros de desplazamiento. Ahorita nos volvemos aquí en el repaso de la misma plataforma para que veamos la simbología y demás. Y voy a abrir el archivo que está ahí montado en plataforma que se llama registros de desplazamiento. Se los comparto. Entonces, registros de desplazamiento. Ahí estamos en la página 1, son 5 páginas de este documento. El documento más extenso que mostré acá de todo lo representado y tratando de hacer el resumen lo más completo posible, porque siempre dejo como 1 o 2 documentos de referencia de todo el temario como tal, es el de multiplexores y el de demultiplexores, ¿ok? Los otros son ya más particularizados. Entonces, en registros electrónicos, registros de desplazamiento, o en el argot técnico, lo llama uno en electrónica shift registers, los registros de shift de desplazamiento. En español sería registros de desplazamiento, registro electrónico, registros de desplazamiento, o en inglés hablamos como shift registers. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial también, es decir, que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores. Y uno se preguntará, ¿cómo así que de los valores anteriores? Valores anteriores es que los registros de desplazamiento se usan mucho en los contadores digitales. Por ejemplo, los relojes digitales. Recuerde que un reloj digital tipo de sobremesa típico trae 4 displays de esos de 7 segmentos. 2 para los minutos a la derecha y 2 para los minutos y 2 para la hora a la izquierda. Y unos 2 punticos en la mitad, que es el que separa las horas de los minutos. Entonces, ahí tiene uno la aplicación clara de lo que es un registro de desplazamiento. En este caso, por ejemplo, para un reloj digital, para 4 displays de 7 segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería una aplicación muy específica de los registros de desplazamiento. Contadores. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice desplazamiento? A ver, eso de desplazamiento. Porque recuerde que en un reloj, si el reloj empezara desde 0 y empieza a contar 1 segundo, el display de toda la derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cuando llega a 60, entonces diría 60, 6, 0, 60 segundos. Entonces ahí ya se clarearía porque pasaría al 61avo segundo, empezaría en 0 y en el segundo display de izquierda a derecha se pondría 1, que sería, perdón, un minuto. Entonces se pondría, contando de 0 a 60, el 1. Cuando llegue a 60, entonces se pondría de 60 minutos, entonces ya no mostraría 60 en los dos displays de la derecha, sino 59. Cuando llegue a 60, entonces 60 minutos se pondría un 1 en el display segundos de izquierda a derecha y empezaría a contar nuevamente desde 0 hasta 59 en los dos displays de la derecha y así sucesivamente. Entonces ahí es como un desplazamiento de los valores de derecha a izquierda con mayor peso, en este caso en el despliegue del reloj digital en los displays de la izquierda, porque entre más números tenga a la izquierda, quiere decir que más horas ha contado, ¿cierto? Entonces esa sería una funcionalidad muy clara de lo que sería un registro de desplazamiento. Los registros de desplazamiento están conformados por puros flip-flops biestables, puros flip-flops. Es de señalar que un desplazamiento a la izquierda de un conjunto de bits multiplica por 2, o sea que se vuelve de más peso al lado de la izquierda, mientras que uno a la derecha divide por 2, menor peso a la derecha. Por eso lo que les estaba explicando del reloj digital, con los 4 displays, 2 de la derecha de menor peso, 2 de la izquierda de mayor peso. Entonces existen diferentes registros de desplazamiento según su funcionalidad. Hay 4 registros de desplazamiento. Ojo con esto.
Cuando hablemos de los flip-flops, son 4 tipos de flip-flops. Cuando hablemos de registros de desplazamiento, son 4 tipos de registros de desplazamiento. Uno que se llama serie-serie, serial-serial, otro paralelo-serie o paralelo-serial, otro que se llama serie-paralelo o serial-paralelo y otro que se llama paralelo-paralelo. Ojo, el serie-serie, ¿qué quiere decir? Que solamente es una entrada y una salida. El paralelo-serie quiere decir que son varias entradas, obviamente en paralelo, y una sola salida en serie. El serie-paralelo es una sola serie para la entrada y diferentes bits para la salida, o sea, para conformar el paralelo. Y el paralelo son varias entradas, varias salidas. Vuelvo y repito, serie-serie, una entrada, una salida. Paralelo, varias entradas, una salida. Serie-paralelo, una entrada, varias salidas. Y paralelo-serie, varias entradas y paralelo-paralelo, varias entradas, varias salidas. Ahora, desde el punto de vista aplicaciones, podemos usarlos como multiplicadores series, registros de aproximaciones sucesivas, retardos, etcétera, etcétera. Y ya desde el punto de vista aplicación, entonces podemos ver, por ejemplo, aquí en la página 2, un registro de desplazamiento serie-serie. Ojo, que en el argot técnico ya no habla en español serie-serie, sino SISO. SISO quiere decir entrada serial, salida serial. Entonces, cuando hablamos de registros de desplazamiento serie-serie, ya no hablamos en español serie-serie, sino SISO. Entrada serial, en inglés, salida serial. SISO. Ese es uno. O sea, una sola entrada serie, una sola salida serie por Q, ¿cierto? En la página 3 ya vemos un registro de desplazamiento tipo SIPO, o sea, una entrada serie y una salida paralelo. Entonces, SIPO, entrada serial, PO, salida paralela. Entonces tenemos una sola entrada serial y las diferentes salidas QA, QB, QC, QD o QE para la salida paralela. En este caso sería una salida paralelo a 5 bits, ¿cierto? El piso ya es una entrada paralelo y una salida serial, que es el tercero. Y el último, que es el pipo, que es una entrada paralelo y una salida paralela. Eso sería el resumen rápidamente de lo que serían los registros de desplazamiento de la electrónica lógica digital. Estamos hablando solamente de los principios básicos de la electrónica lógica digital. Voy a compartirle nuevamente la plataforma y voy a hacer un repaso aquí a 1000, digámoslo así, de lo que hemos visto hoy en la parte de criterios, de conceptos. Hemos visto los codificadores, los decodificadores, los multiplexores, los demultiplexores. Ahí les dejé algunos esquemas básicos de la representación. Por ejemplo, del multiplexor, que son varias entradas o muchas entradas, una sola salida. Un demultiplexor o decodificador, que puede ser la representación de decodificador BCD a 7 segmentos, donde tenemos n entradas, 2 a la n salidas, o menor que 2 a la n salidas. El flip-flop, aquí tenemos la representación de un flip-flop y ustedes dirán, uy, pero ¿por qué aquí me lo está mostrando diferente a como nos lo mostraban aquí en el documento que se llama flip-flops? Porque al ser secuenciales todos estos dispositivos manejan una señal de reloj, de sincronización, que solamente cuando el reloj esté en subida o en la parte de bajada es que se dispara la memoria para que de acuerdo con los valores que tenga la entrada tenga una salida de acuerdo a esa tabla de la verdad. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un flip-flop JK con compuertas NAND, con disparo, con reloj. Y aquí tengo un flip-flop JK con compuertas NOR y disparo por reloj. Mire que en las NAND tengo disparadores con compuertas NAND
y aquí en el flip-flop JK con compuertas NOR, con disparadores con compuertas AND. En el de arriba con puertas NAND y en el de abajo con compuertas AND. Entonces, aquí representa uno con un pulso de disparo, una señal de reloj, ¿sí? Entonces, aquí es, digamos, la parte un poquito más compleja, la interpretación del flip-flop. Pero obviamente no vamos a hacer nosotros eso en el taller y en la práctica. ¿Qué quiero que hagamos en la práctica? En el taller vamos a hacer un flip-flop set reset para que ustedes me expliquen el funcionamiento. Ahí el taller está bastante largo, bastante detallado, está en un archivo PDF, que es una práctica, podría ser mucho más compleja porque en electrónica, lógica digital, pues obviamente habría que hacer la implementación con las compuertas físicas y ponerlo a funcionar. ¿Qué alternativa les doy para la solución de este taller? Primero, lo pueden hacer los que ya vieron electrónica conmigo o con quien haya sido, mi colega que les haya dictado la asignatura, lo pueden hacer con alguno de los programas de la electrónica, en electrónica digital, hacerlo para que funcione el flip-flop set reset, mostrando los cambios de acuerdo a la tabla de la verdad cuando tengo 00, cuando tengo 01, cuando tengo 10 y cuando tengo 11. Vuelvo y le repito, el taller consiste en eso, que me muestren el funcionamiento del flip-flop set reset de acuerdo a la tabla de la verdad. Lo pueden hacer con una representación de alguno de los circuitos de electrónica, que ya los que ya lo vieron, y los que no han visto electrónica pueden hacer la representación mostrando en el mapita, ojo, en el mapita, de acuerdo a la tabla de la verdad, cambio por cambio. Ojo, a los que no han visto electrónica o inclusive lo han visto, si tienen alguna dificultad en la representación de esto, lo pueden hacer a mano, no tiene que ser por los circuitos o por los simuladores electrónicos, puede ser simple a papel, mostrándome los 4 pasos. Primero, cuando es, ojo, primero cuando tiene el set igual a 0 y el reset igual a 1. Luego cuando tiene el set puesto a 1 y el reset igual a 0. Luego cuando pongo el set igual a 0 y el reset igual a 0. Y finalmente cuando pongo el set igual a 1 y el reset igual a 1. Esa es la secuencia y es más fácil de explicarlo como lo mostré ahí rápidamente en el esquema del archivo de flip-flops cuando es hecho por compuertas NOR, con compuertas NOR. ¿Ok? Es mucho más fácil explicarlo por la tabla de la verdad con compuertas NOR que con compuertas NAND. Pero si igual lo quieren hacer con compuertas NAND, lo pueden igual realizar de esa manera. Entonces, eso es el taller del día de hoy. Si necesitan alguna retroalimentación, algún repaso o algo, nos podríamos encontrar nuevamente después del descanso y antes del taller. Y si quiere hacer, les vuelvo a hacer una retroalimentación de esto. Y tengo un video de ayuda para que puedan solucionar el ejercicio. Pero ese archivo y esa guía no se las quiero dejar hasta cuando hayan como asimilado un poquito más esta metodología que estamos emprendiendo a partir de esta tutoría 5. Entonces, eso es lo que les quería mostrar en el día de hoy. Muchachos, mire que ha sido, trabajé lo más rápido que pude para poder explicarles toda la temática. Nos estaríamos viendo de nuevo aproximadamente sobre las 8:15. Entonces voy a cerrar la cámara, voy a cerrar el micrófono y nos volvemos a ver 8:15 aproximadamente. Si necesitan retroalimentación, mire que es un viajado grandotote el que les he metido, pero bueno, ya con las guías y con los archivos que les he dejado en plataforma, creo que hay bastante claridad para que puedan solucionar ese taller del día de hoy. Igual, si necesitan la retroalimentación, la podemos volver a hacer justo antes del taller. Espero que nos volvamos a encontrar entonces aproximadamente en 15 minutos. ¿De acuerdo? Pues en Bogotá es que 13 Muchachos. Listo, profe. Ok.
Hola muchachos, aquí estoy de vuelta entonces. ¿Todos están ahí en sintonía? Sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí, antes de entrar al taller, que ya prácticamente voy a suspender lo de la grabación porque ya todos los criterios, los conceptos fueron dados. Hay preguntas, hay inquietudes, algo que quieren que les retroalimente. Yo sé que el viajado fue grande, pero la verdad traté de hacerlo lo más resumido posible y lo más claro y simple que se puede para tratar por lo menos a nivel de conceptos entenderlo. Recordemos que un codificador es un compresor. O sea, tengo 2 a la n entradas, n salidas. El decodificador es n entradas, 2 a la n salidas. El multiplexor son muchas entradas, una sola salida, con selectores. Los selectores de entradas para poder, de todas esas entradas, con ese selector decir cuál es la entrada que le dan permiso para pasar su información a la salida. Eso es el multiplexor. El de multiplexor es al revés. Una sola entrada, varias o muchas salidas, ¿cierto? El de multiplexor. El flip-flop. El flip-flop, recuerden que es la unidad de memoria básica binaria, ceros o unos. Y están los 4 tipos de flip-flops que son los C-reset, JK, que es mejorado el C-reset, que varía más que todo es cuando se toman los valores 1 y 1, porque en el C-reset el 1 y 1 queda como indeterminado, indefinido el valor. Y se toma básicamente su función o salida por las salidas Q. El C-reset y el JK. Igual el D, que simplemente como de datos, tal como se toma el dato de entrada 0, salida 0, 1, salida 0, y el toggle o trigger, que es de como disparo de cebamiento o activación, que es similar al D. Son los 4 tipos de flip-flops. Y los registros de desplazamiento, que es combinaciones de arreglos flip-flops, o sea, de memorias binarias básicas, donde se tienen diferentes arreglos. Son 4 tipos de registros de desplazamiento que hay también en el mercado, pues, y de chips y demás, que son los tipos serial, SISO, serial paralelo, SIPO, paralelo serial, que sería piso, y paralelo paralelo, pipo. Esas son las siglas en inglés de los 4 registros de desplazamiento. Recordemos que la principal función de los codificadores es comprimir datos. Se usa mucho multimedia, comprimir audio, imágenes y video. Y los decodificadores es, por el contrario, expandir o sacar esa señal, o sea, traerla al otro lado y poder uno visualizar la información. Una aplicación muy rápida de un decodificador, recuerden, es el decodificador BCD a 7 segmentos, que son esos displays de barritas, de despliegues visuales de 7 barritas. Por eso se llama decodificador BCD a 7 segmentos, que es muy similar en parte a la funcionalidad del multiplexor. De las funciones del multiplexor, múltiples que se usan hoy en día en comunicaciones de datos a través de fibra óptica, radio, y obviamente hablar de fibra óptica y de radio estamos hablando cable inclusive. Se puede transmitir múltiple cantidad de información de diferentes orígenes, diferente tipo de información por un mismo medio. Ese es el multiplexor. Y el de multiplexor, el reverso, o sea, es coger esa señal del otro lado y coger todas esas comunicaciones y meter a un solo canal a su salida. Perdón, un solo canal en su entrada y repartir las señales de acuerdo a los orígenes y a los destinos que van, el de multiplexor. Y los registros de desplazamiento, pues básicamente su gran aplicación se tiene más que todo en, puede ser en contadores, en relojes, en retardos y en almacenamiento como tal de información.
Entonces, ese sería un repaso así a grosso modo. Si ya tienen dudas particulares, las podemos discutir y ahí tienen los documentos de referencia. Creo que la explicación más o menos como la enfoqué, por lo menos de forma simple y somera, digámoslo así, amplía un poquito todos estos conceptos de lo que estamos hablando de la electrónica lógica digital. Escucho para saber si entonces empezamos ya con el taller 5. Profe, yo no quedé claro. Ahorita usted dijo lo de simular el flip-flop SR a base de compuertas lógicas, me imagino. Sí, Y claro, cada uno de claro. los estados, 1-0, 1-1, 0-0, 1-1. No, tienen que coger la tabla de la verdad en orden. 0-0, 0-1, 1-0 y 1-1. Pero ojo, es como la pauta, la clave para desarrollar este taller. Deben empezar es mejor que lo hagan con compuertas NOR, porque es más fácil. Y el simple, como yo se los pinté ahí en el circuito esquemático, simbólico del flip-flop como tal, set reset. No el que está montado ahí en la plataforma con disparo por reloj, ok, sino simple, así sencillito. Las dos compuertas NOR con las combinaciones trocadas en retroalimentación de las patas y todo como se los dibujé. Pero la clave de la solución del ejercicio está en empezar con el análisis cuando Z es igual a 0 y el reset es igual a 1. Luego pasarían a set igual a 1, reset igual a 0. Luego pasarían al análisis, o sea, la tercera combinación que sería set igual a 0, reset igual a 0. Y por último, cuando tenemos las entradas set igual a 1, reset igual a 1. Eso sería como la secuencia que deben tomar en el análisis desde el inicio hasta el final para que no se vayan a enredar en la representación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si ustedes empiezan el taller del flip-flop set reset con compuertas NOR, la primera combinación que sería set igual a 0, reset igual a 1, eso lo deben representar en un dibujito si no lo quieren hacer en compuertas, como para de pronto salir relativamente más rápido, que no sé si salga más rápido así. Es hacer un monito por cada secuencia, o sea, por cada combinación, poniendo los equivalentes de los valores, por ejemplo, en este caso empezando con Z igual a 0, reset igual a 1, porque tienen que rellenar las otras posiciones de las otras patas de las salidas y en las retroalimentaciones de esos diagramas, para que se cumpla la condición en la tabla de la verdad que Q sea 0, que Q no cambie, que Q sea indefinido, que Q sea 1, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, primer análisis, un muñequito, cuando set sea igual a 0, reset sea igual a 1. Otro muñequito, es como hacer el flip-flop, pero en cada flip-flop hacer la representación para cada secuencia de análisis. La otra, set igual a 1, reset igual a 0. La otra, set igual a 0, reset igual a 0. Van 3 esquemas. Y el último esquema, set igual a 1, reset igual a 1. O sea, son 4 esquemas para eso. Lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pueden usar los circuitos de simulación electrónica, lo que ustedes quieran. Pero les acepto por papel y ustedes me van consultando y yo les voy diciendo, sí, va bien o tal cosa, tenga en cuenta esto. Recuerde que en ese flip-flop set reset, la Q no está del lado de arriba, sino del lado de abajo. O sea que si yo pongo el Q del lado de abajo, el no Q sería del lado de arriba. ¿De acuerdo? Entonces son como las claves como para poder solucionar mejor y como más óptimamente ese taller. Eso es básicamente. Profe, una preguntita. Usted mencionó que tenía por ahí un videito como para ver y como para sentar las bases. Correcto, sí señor.